Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, sean todos benditos. Dios bendiga a Julio y a su familia. Su hermano Cornelio y su familia. Hermano Ramiro y su familia. Hermano Ronald y su familia. Y sean todas las familias benditas. Hoy vamos a estudiar acerca agradando la voluntad del Señor, de Dios eterno. Vida plena en la voluntad de Dios. Hoy vamos a saber los aspectos de la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios, por qué Dios requiere que nosotros hagamos su voluntad. Ahí tienen unos versículos interesantes, pero vamos a tratar de enfocar en esto. ¿Por qué? Muchos hablamos de la voluntad de Dios, pero muchos no la conocen. Hablar de lo que ustedes no conocen es presumir. ¿Verdad? ¿Cómo es? Hablar de lo que no conocemos. Entonces, la voluntad de Dios dice en el Padre Nuestro. Pongan atención. Les dije que en el Padre Nuestro está contenida toda la Biblia. ¿Qué está contenida? Toda la Biblia. Desde Génesis. Ahí está todo. Si en el Padre Nuestro dice, ¿verdad? Vengan a tu reino y hágase tu voluntad, entonces eso nos exige que estudiemos qué es la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces, repitiendo todo, la voluntad de Dios se revela a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo bendiga a María y a Yex, como les dije. Entonces, miren, la voluntad de Dios tiene tres aspectos. Primero, es soberana. ¿Oye? Entonces, la voluntad de Dios es soberana. ¿Por qué soberana? Porque Él hace cosas que usted no las comprende. Entonces, la primera manifestación que hace Dios de su voluntad es que es soberana. Que Él hace cosas que usted, no, aunque no lo entienda, Él las hace. No le pide el consentimiento a usted que si lo entiende o no. Él la hace. Esa es la voluntad soberana. Hay cosas que Él hace que usted no las entiende. Pasaría forzosamente quererlas entender y nunca se las explicará porque Él es soberano. Entonces, es la voluntad soberana. Entonces, Dios se manifiesta de tres formas. Manifiesta su voluntad para con nosotros. Soberana. Que Él hace cosas que aunque usted no las entienda, Él las hace. Y punto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. La voluntad moral de Dios. ¿Cuál es la voluntad moral de Dios? Que Él le dice a usted qué es malo y qué es bueno. Usted nunca le va a decir a Dios qué es bueno y qué es malo. Cuando usted razona a Dios, usted está diciendo que Él está equivocado en lo que Él define que es bueno y que es malo. Esa es la voluntad moral de Dios. Esto es bueno y esto es malo. Y eso usted tiene que aprender a aceptarlo. Porque esa es la voluntad moral de Dios. Que Él le dice que es bueno y que es malo. Esa es la manifiesta voluntad moral de Dios. La otra voluntad, la voluntad personal o individual de Dios. ¿Cuál es la voluntad individual de Dios? Que Dios le dice a alguien, a un creyente, este es mi destino para tu vida y esto requiero de ti. Y eso no se le cuestiona. Entonces hay una voluntad soberana, hay una voluntad moral y hay una voluntad individual, personal que tiene con cada uno de nosotros. ¿Alguien que no entendió? ¿Qué es la voluntad soberana de Dios? Esa es la voluntad que jamás, y Él no decide explicarlo, no lo entenderemos nunca. Pero Él la hace, sí. ¿Cuál es la otra voluntad? ¿De qué trata la voluntad moral? Ustedes nunca le van a decir a Dios, no me parece esto. Entonces Dios dirá, no me interesa, esto es lo bueno y esto es lo malo y punto. Usted no puede cuestionar a Dios. Vamos a poner explicaciones de cada una de ellas. Primero, la voluntad soberana, ¿de qué trata? Que Dios hace cosas, no pidiéndote el consentimiento que si las entiende. Él solo las hace y punto. Hay cosas que son misteriosas, que están limitadas a su soberanía. Por eso es que la voluntad soberana de Él. ¿Me
Es soberano Él cuando Él hace cosas que no entendemos nosotros. ¿Por qué las hace? Porque las hizo. Una de las cosas que uno explica es esta. ¿Por qué Judas, si fue escogido por Jesús, tomó una mala decisión como que Dios en su presencia se había equivocado? No, esa es la voluntad de Dios. Eso hubiera pasado, pero no con Judas. Es lo que no entienden mucho. No sé si me estoy explicando. Dios decidió que hay alguien que iba a vender a su hijo, pero no eligió a Judas. Y de los 12 que escogidos por él, uno se perdió. La voluntad soberana de Dios no es que se pierda, es que él dijo, decretó la sentencia de la rebelión a su ley. Entonces le trajo la perdición a Judas, porque rechazó la voluntad soberana de Dios. Entonces la voluntad soberana de Dios no te explica nada. Aunque diga, ¿cómo hace Dios esto? ¿Cómo es posible que este es el sol y los planetas pasan cerca? No nos quemamos. En junio y julio viene la canícula, se acerca, la época más calurosa. Pero pasados esos meses, la Tierra se va distanciando. ¿Y por qué con esa precisión de forma elíptica, milimétrica, no se altera? Se mantiene 365 días, 5 horas, 9 minutos, 23 segundos. ¿Por qué, Señor, así? Dios, eso no es incumbencia tuya. Yo lo hice y punto. ¿Me explico? Entonces, los planetas, ya vamos a entrar, ve que no he arrancado. Este es el Sol, esta es la Tierra, Plutón, Marte, Júpiter. Y no choca. Todos son precisos en su forma elíptica, milimétrica. ¿Por qué lo hace? No se lo explica a nadie. Él es soberano en lo que él hace. ¿Cómo dije? Y punto. ¿Quién lo cuestiona? Él mandó matar a todos los niños recién nacidos en la descendencia de Saúl. ¡Qué doloroso! ¡Qué indolente Dios! Él es soberano. Usó un ángel y mandó. Ve, no te voy a explicar este secreto. Cuando Jesús fue arrestado, le dieron los discípulos: te queremos defender. No se preocupe. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi padre que me mande 12, ¿cuánto le digo? Legiones. Una legión son 6.000 soldados. ¿Cuánto le digo? 6.000 soldados. ¿Es una legión. Usted multiplica 12 por 6, ¿cuánto es? ¿Ah? 12 por 6. 72 ¿qué? 72 ¿qué? ¿Ah? A ver, entonces pongan atención a este secreto. A ver, quiere decir que en un segundo Dios puede destruir la tierra. Pongan atención. ¿Por qué? Dice la Biblia que un solo ángel le dio muerte a 185.000 hombres. Un ángel. Usted multiplica 185.000 por 72.000, en menos de un segundo se determina la raza humana. Entonces Jesús dijo: no, yo puedo pedir al Padre que me mande 12 legiones y los acabo a todos en un segundo. Usted multiplica, le va a salir en la calculadora error, porque ya no puede digitar la cantidad de millones. Y nosotros somos 8.000 millones de personas. Eso lo puede digitar la calculadora. Pero no puede digitar 185.000 por 72.000. No puede digitarlo porque es infinito. Entonces Dios es soberano. Como dije, Dios es soberano. Hay cosas que no la van a entender. Él las dice así, así son. No trates de forzosamente pedirle que te las explique. Es que Él es soberano. Amén. ¿Están aquí? Amén. Ahora, la voluntad moral de Dios, ¿qué es? Que Él te dice lo que es bueno y que es malo. Cuando tiene conciencia de lo que es bueno de Él y lo que es malo de Él, y hace lo contrario de lo que tiene conciencia, de lo que Él te dice que es bueno y malo, entonces está en contraposición a su voluntad moral.
Entonces te pervierte porque su voluntad moral revela su carácter, lo que él es en esencia. Si él te dice que no hagas eso, no lo hagas. Dice que no es no. Él dice no. No. Entonces Dios te descifra lo que es malo y lo que es bueno. Entonces nadie le puede decir a Dios, esto es bueno. Tampoco le puede decir a nadie, esto es malo. Él ya tiene definido qué es malo. Tú no le puedes enseñar eso a él. Ejemplo, cuando una jovencita anda queriendo ser conquistada por un joven que no es cristiano, Dios dice que eso es malo. ¿Por qué insiste? Él dice que es malo. Por lo contrario. Entonces está en contraposición a la voluntad moral de Dios. Porque Él dice que no. Es no. Entonces cuando hay una resistencia al no de Dios, entonces trae una consecuencia. Ya vas a advertir. Porque Dios dice que es bueno. ¿Qué relación tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué relación tiene? No tiene ni una. No, entonces si el creyente no tiene ninguna relación con el incrédulo. Si él o él no es creyente, van a tener relación con el que no es creyente, porque no son creyentes los dos. No sé si me estoy explicando. Estoy ejemplificando la voluntad moral de Dios. Si un jovencito quiere conquistar a una jovencita, él siendo cristiano, y ella no lo es, es que yo la quiero conquistar, entonces él insiste. Entonces según la Biblia dice Dios, bueno, si te denominas creyente, entonces nunca lo has sido. Porque insiste, es que yo digo que no, dice. ¿Por qué vas a contrariar a lo que Dios dice que no? Si es su voluntad expresada. No sé si me estoy explicando. Toda decisión que tomes en contraposición a la voluntad moral de Dios, entonces lleva en peligro el destino de tu vida. Ya lo estás calculando. Yo sin ser profeta, te lo puedo predecir. Te puedo decir cómo te va a ir. Te puedo decir claramente cómo te va a ir. Porque la Biblia me da la luz de poderte predecir las consecuencias de tomar una decisión en contraposición a la voluntad moral de Dios. Él dice, esto es bueno y esto es malo. ¿Qué relación tiene el creyente con el incrédulo? No puedes insistir cuando Dios dice que no, es no. Es cuestionar a Dios. No sé si me estoy explicando. Amén. No lo hagan. Como aquel que dice, voy a poner una venta y voy a vender loto. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque quiero mejorar mis ingresos. Dios dice que no. ¿Cómo es? Ni los que practican sortilegio, los sortílegos, los que practican suerte, no pueden. Porque la voluntad moral de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. A ver, honra. Cuando te recitas honrar, entonces estás en contraposición a la voluntad moral de Dios. Porque tu papá y tu mamá te aconsejan y tú insistes. Entonces, a ver, tus padres son a través de quienes Dios revela su voluntad moral. Otra vez, tus padres son a través de quien Dios revela su voluntad moral. Dios a través de tu padre dice, no hija, no hijo, no hagas esto, haz esto. ¿Por qué? Porque Dios revela su voluntad moral a través de los padres. Cuando tú respondes en obediencia al consejo de tu padre, entonces estás aceptando la voluntad moral de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre. Respóndese en obedecer, porque ellos calculan la consecuencia de tu mala decisión. No sé si me estoy explicando. No sé si están aquí. Cuando insistes en tomar una decisión en función de tu propio capricho, entonces atiéndete a las consecuencias. Porque tus decisiones van a ser tomadas sin Dios. Porque no tomaste en cuenta a Dios. No culpes a Dios cuando te pasen cosas. No sé si me expliqué. Toma en cuenta, por eso es agradando a la voluntad del Señor Dios eterno. Y le dije que son tres formas a través de las cuales Dios hace revelar su voluntad. Amén. Entonces, dice que en el Padre Nuestro digamos, hágase tu voluntad. ¿Quién se atreve a decirle eso a Dios? Yo venía con tu hermana Sonia. ¿Cómo dice todo? Dice, hágase tu voluntad. Entonces, si tú le estás diciendo, hágase tu voluntad, es que estás dispuesto a obedecer. Porque la voluntad de Dios dispone exigencia, establece exigencia. ¿Ven? Dios no te da el lugar a que tú decidas, Él dispone exigencia. Mire cómo funciona la voluntad de Dios, la voluntad de nosotros. Dice que Dios llama a Samuel. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Heme aquí.
tu siervo escucha. Hoy no. Hoy le decimos, óyeme, Señor, que tu siervo habla. Eso es lo que usted le dice hoy. Amén. Dice que la Biblia, el contexto, una persona que responde a la voluntad de Dios, heme aquí, tu siervo escucha. Hoy no. Óyeme, que tu siervo habla. Usted no puede caer en ese error. Le traería consecuencias. Hoy en día andamos que tenemos que Dios haga cosas por nosotros y nosotros no queremos hacer nada. Para nada. Porque si la voluntad de Dios no es parte de nuestra vida, ¿cómo pretende agradarle sin conocerle? Sin conocerle. Entonces, no sé si me estoy explicando. Vamos a entrar profundamente en cosas lingüísticas. Vean qué interesante. Vamos. Avanzado 3.8. Después hay que leer 15.8 de San Juan. Amén. Sí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A ver, miren. Ese texto, solo aquí lo he explicado. Lo he explicado de muchas maneras, pero miren la profundidad de ese texto. A ver. Este es un vaso. Ponga atención a lo que dice ese texto. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ponga atención. A ver, ¿qué está diciendo Jesús? Algo curioso, me llama la atención. Hacer frutos dignos. ¿Cómo así? Una persona no puede. A ver, yo pedí a mi hermana ahí, ¿cómo le dijo? Jesús dijo algo poderoso en ese versículo. Es imposible, dice, que un cristiano dé fruto a menos que en verdad esté arrepentido. Entonces eso está diciendo, para que el fruto del Espíritu, del cual debe ser digno un creyente, primero tiene que estar verdaderamente arrepentido. Si no está arrepentido, él no es digno que el fruto del Espíritu, que tiene que ver con su gracia y su amor, fluyan en él. No es digno. Hacer frutos dignos. Los frutos es lo que te dignifica. ¿Qué te dignifica? El fruto. ¿Cuándo? Cuando estás verdaderamente arrepentido. Si no hay fruto en tu vida, dice Jesús, jamás has dado muestra que estás arrepentido. No lo estás. No sé si me expliqué. A ver, oye. Hacer frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. O sea, yo me he arrepentido de deber. Entonces dice Dios, eres digno de que fluya el fruto del Espíritu en la vida tuya. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Dios. La gente no va a ver a Dios nunca en la vida tuya, a menos que pueda fluir a través de la vida tuya, producto de un verdadero arrepentimiento. Si no te has arrepentido, nunca vas a producir fruto. Nunca. Entonces dice Jesús, no eres digno. ¿Por qué? Porque mi carácter tiene que ver con el fruto. Y no eres digno que mi carácter fluyera en la vida tuya si no estabas arrepentido. No sé si me estoy explicando. Amén. Este es un vaso. Cuando usted está verdaderamente arrepentido, se transforma en el recipiente digno del fruto del Espíritu. ¿Cómo dije? Digno. ¿Y quién es el fruto del Espíritu? ¿Quién es el fruto del Espíritu? Lo que Dios está diciendo, no puedo fluir en la vida tuya. No te has arrepentido de haber. No eres digno. No eres digno que yo fluya en la vida tuya. No eres digno. Quiere decir que para que Dios pueda fluir como fruto en la vida nuestra, nosotros tenemos que tener el recipiente preparado, ser dignos, ¿no? Verdaderamente arrepentidos. Por eso es hacer pues fruto digno. Ahora mira lo que dice Juan 15:8. Veamos. A su nombre. Gloria. Como el Padre me ha amado, así también yo os No, he amado. 15:8. 15:8. De Juan. En esto es glorificado mi Padre. Vean. En esto es glorificado mi Padre, Escuchen. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? en que llevéis mucho fruto. El que llevéis. Tus frutos tratan de que Dios sea. A ver, otra vez.
¿De qué tratan tus frutos? De que Dios sea. El problema es que cuando no tienes conciencia de producir frutos, te las pierdes de glorificar a Dios, porque la principal motivación de Dios en la vida tuya de producir frutos es que Dios sea glorificado. ¿Sí? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo? Y seáis así. Los discípulos producen mucho. No producen frutos, sino mucho. No sé si me estoy explicando. Amén. Amén. ¿Qué producen los discípulos? Ahora aprenda de Jesús. Aprendamos de Jesús. Jesús no vino obediente. Oye, Jesús no vino obediente. Él vino a aprender obediente. Él no vino obediente. Él vino a aprender obediente. El referente de Dios para medirte a ti y a mí, si somos obedientes y poder asimilar lo que nos está requiriendo, de acuerdo a la luz de su palabra, es su Hijo. Si su Hijo vino a aprender, Él no vino obediente, Él vino a aprender obediente. ¿Cómo? Tendríamos que ver en la Biblia eso, ¿sí o no? Amén. Leamos primero Hebreos 10:7, después Hebreos 10:36, después 13:21. Que lo tenga. Amén. 10:7. Amén. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, Oiga, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, oiga, ¿a qué vino Jesús? a hacer la voluntad. ¿A qué vino? Ese texto habla de Él. ¿Él vino a hacer qué? ¿De quién? ¿Acaso Jesús no la voluntad de Dios hay que carne? Pero Él vino a hacer. A ver, lea el verso 36. Amén. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Otra vez, escuchen. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Aprendan esto, este secreto. Oigan, no quiten este texto. Otra vez, escuchen. Porque Os es necesario la paciencia, diga. para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Usted sabe cuántas promesas hay en la Biblia? 34,000. ¿Cuántos quieren participar de ella? Amén. ¿Cuántos quieren? Amén. Ahí dice que tenés que tener paciencia, no te desesperes. Pero mantente haciendo la voluntad de Dios para que Dios te pueda cumplir lo que ha prometido Dios. La gente se va a arriesgar, el creyente se arriesga cuando toma decisiones a la carrera sin considerar la voluntad de Dios revelada en su palabra. Cuando Él te dice no, es no. Note bien que a lo que estamos haciendo la voluntad de Dios dice nos está requiriendo paciencia. ¿Para qué? Para Él cumplir lo que prometió Dios. Interesante. Pero mantente haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cuando la haces parte de tu vida, consideras a Dios. Considera lo que Dios ha dicho. Entonces, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero cuando tomas decisiones en función de tu propio interés, estás diciendo, cállate que tu siervo habla. No sé si están aquí. A su nombre. Dice que obtengamos lo prometido. Pero dice que lo prometido por Dios está bajo condiciones. Imagínense que una persona no toma a Dios en cuenta cuando toma decisiones. ¿Qué le va a prometer Dios? No cuenta con Dios para nada. No sé si me expliqué. A ver, una persona que toma decisiones sin Dios no cuenta con Dios para nada. Ese texto está diciendo eso. Yo quiero que todo lo que está aquí prometido por Dios para mí se cumpla. Dice Dios, solo una cosa te califica. ¿Cómo? Que tu vida viva en respuesta a mi voluntad. Porque cuando respondas a la voluntad de Dios, está respondiendo a su corazón. Entiendo por qué la Biblia dice que David era conforme a su. ¿Qué quería decir eso? Era conforme a su voluntad. Es que David vivía la voluntad de Dios. La pedía. Enséñame tu voluntad, porque quiero vivirla. Miren, ¿qué hizo David? Dice David, yo no quiero pasar aquí, dar acción de gracia si no ando bien contigo, Dios. Se aseguraba que anduviera íntimamente bien en su corazón para ser agradecido. No, una persona no es agradecida si no anda bien en su corazón con Dios. Probemos eso en la Biblia. 26 de Salmo. Todo. Para todo este mensaje, para todo. Salmo 26.
verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 7. Escuche. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis instintos, pensamientos y mi corazón, Escuche. porque tu misericordia está delante de mis ojos, Oiga. y Diga. ando en tu verdad. Oiga. No me he sentado con hombres inútiles, Escuche. ni entre con los que andan simuladamente. Siga. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Escuche. Diga. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, ¿Por qué? Verso 7. para exclamar con voz de acción de gracia, y para contar todas tus maravillas. No me junté con la gente que no coincide con mi fe, dice David. No anduve con gente que no coteja conmigo, ni con descendientes con mis creencias, dice. No anduve con alguien que no era cristiano, dice. No acepté relación alguna con los hipócritas y con los que andan simuladamente, no. Me aseguré de estar íntimamente, porque mi boca iba a abrir para acción, a darte gracias, porque quería ser agradecido. Evité todo lo que era de influencia negativa, lo que me podía dañar mi destino, que preparar. No, todo evité porque quiero agradarte. Amén. Todo eso lo separé de mi vida porque quería agradarte. Revisa mi corazón, dice. Mira, Señor, mira qué le dice el registro que le dice. Evita a los hipócritas, a los que andan simuladamente, a los perversos, a los que andan corrompiendo el camino. Lo evité porque quería dar a voz de acción de gracias a ti, dice. Porque quiero ser agradecidamente, verdaderamente agradecido. No sé si me está explicando. Contaminas tu vida cuando haces parte de tu vida una persona que no coincide con tus convicciones. No cometas el error, no lo dañes. No dañes tu vida ni tu destino. Evítalo. Te va a exigir un costo. Tomar una decisión que te tenga que doler. Pero mejor que te duela hoy que no que te pase doliendo toda la vida. Destruida la vida y sin Dios. No sé si me expliqué. Destruye la vida y sin Dios. Ninguna persona que no coincida con tu fe va a tener la buena intención. Nunca. Es error, el engaño más sutil de Satanás. Imagínense que desde lo que estamos en la fe, cómo nos mentimos unos a otros, ahora uno que no está en la fe. Imagínense que muchas veces no somos leales entre las familias de fe. Imagínense uno que no está en la familia de fe. No es cierto que alguna persona que no coincida con tu fe te va a decir la verdad. Y es franco, no lo es. Nunca lo ha sido. Porque si no lo es con Dios, no lo va a hacer contigo. A su nombre. Gloria. Yo no sé si me estoy explicando. Amén. Asegúrate que en tus relaciones, las cosas que vayas a hacer en la vida, coincidan con tus valores y tu fe, tus principios. Asegúrate. Sepárate de lo que te contamina. Sepárate. No afectes tu vida, tu destino. Ahí dice. El texto que ya leído es poderoso. Ahora leamos Hebreos 13:21. Amén. Amén. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis lo Escuchen. Ven. os haga aptos en toda obra buena Espera. que hagáis. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Nos hace? aptos. ¿Para qué? Para todas cosas. Buena. Ahora, miren qué interesante lo que dice ahí. Aprendí algo. Siga leyendo. Dice, hagáis tu voluntad, haciendo Él en vosotros. No, vale, más fuerte. Bueno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Pero miren lo curioso. Dale, siga. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Deténganse. ¿Cómo es? A ver. Este soy yo. Y Dios se mete en mí. Dice Dios, no, si no sos tú, soy yo el que lo voy a hacer por ti. Él dice que Él es por mí. Él dice, haciendo Él en ustedes. Él es el que la va a hacer. Cuando ustedes no producen fruto, evidencia que Él no está en ustedes. Eso es lo que está diciendo Hebreo. Haciendo lo que le agrada. Entonces yo tengo que ser receptivo y ser flexible. ¿A qué? A que haga en mí lo que Él desea hacer. Mire que Él mismo se agrada a sí mismo, usándome a mí. Él se agrada a sí mismo usándote a ti. Él en ti, Él es el que hace las cosas por ti. No eres tú, es Él. Ahí dice, léalo. A ver, alguien que lo lea atrás, pues, perdón. Alguien atrás. Amén. Léelo, escuche.
os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién las hace? Nosotros. ¿Quién? ¿Quién? No es que Dios me agarró la mano, vení, te voy a enseñar a hacer. No, yo la arrepentí. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo. ¿Qué decir que el que miraba a Pablo, ¿a quién miraba? O sea, ver a Pablo era ver a Cristo. Es curioso. Y lo dijo. Ver a Pablo era ver a Cristo. ¿Se imagina usted que verlo a ustedes ver a Cristo? Cristo por todos, ¿verdad? O no decir, verlo a ustedes, no lo digo. A su nombre. A su nombre. Vamos al 31. Amén. Amén. Ponme el 31. Usted, escuche. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores. ¿A quién Dios no oye? ¿A quién? Diga. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ah, esta es la contestación a la gente que ora y no tiene respuesta. Sabemos que Dios no oye. Pero si alguno es, ¿quién es temor de Dios? ¿Quién es temor de Dios? ¿Quién es temor de Dios? Aborrecer lo malo. ¿Quién es temor de Dios? Aborrecer lo malo. Sí, entonces es aborrecer lo que aborrece. Cuando Dios te dice no a algo, es porque Él aborrece lo que te dice. Cuando considera para ti lo que te dice que no, entonces dice que Dios no te puede escuchar. ¿Quién te va a auxiliar cuando tengas un problema? Dios. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Oye, ¿quién va a intervenir en favor tuyo cuando tengas un problema? ¿Quién? ¿Quién? No es cierto. Nadie. Ahí está diciendo el texto que nadie. Pero la pregunta fue otra. Ahora sí es que si andamos en rebeldía, estamos afectados, ¿quién nos va a liberar de la forma de Señor, ¿a quién le estaría gritando? Él imita a revelar su voluntad. ¿A quién? A quien hace su voluntad. Hebreos 6:6. Amén. Hebreos 6:6. Amén. Y recayeron. No, perdón, Efesios 6:6. Que lo tenga, pues. Amén. Ven. Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, Escucha. sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? La voluntad de Dios. Porque pretendemos qué cosa. ¿Agradar a quién? ¿A quién? Ah, diga, cuando yo hago las cosas, mi motivación es que Dios sea engrandecido. Engrandecido. No agradar, Agradar a los hombres, a los hombres, sino a Dios. sino a Dios. Ve que interesante. Juan 7:17. Amén. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Otra vez. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiere decir que nadie que pretenda, a ver, alguien que pretenda buscar a Dios o conocer a Dios, no lo conocerá sino a través de la doctrina. Yo bendiga a estos jóvenes que vienen. ¿Cómo dicen todos? ¿Cómo dicen todos? Sean bienvenidos, hermano. Otra vez. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Ah, el que quiere ser voluntario tiene que cerciorarse de algo. Que si lo que Dios está enseñando tiene que ver con su doctrina. Entonces, una persona que no sepa doctrina no puede ser la voluntad de Dios. Hay gente que cuando se bautizó solo se mojó, no supo por qué se bautizó. Hay gente que ora y no sabe por qué orar, o orar, ante quién orar, contra quién orar y a favor de quién orar. No conocen por definición. No sé si están aquí. Hay gente que ayuna, que solo se saltó un tiempo de comida, pero por definición no sabe lo que implica espiritualmente el valor del ayuno, porque ese ayuno, el propósito del ayuno y el resultado del ayuno, no sabe. No sé si me estoy explicando.
Entonces ahí dice, a ver, el que quiere, Dios bendiga nuestra semana. ¿Cómo le dicen todo? Bienvenido, Señor les bendiga. ¿Cómo le dicen todo? Bienvenido, Señor les bendiga. Entonces, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que traigo es de Dios. Entonces eso está diciendo, nadie que pretende hacer la voluntad de Dios no lo hará nunca, a menos que conozca doctrina. ¿Y qué doctrina? Son principios que Dios te establece mediante el cual te requiere que le tengas que agradar, diciendo a Él sus reglas. Entonces, la voluntad de Dios es moral. ¿Por qué? Porque Él te dice que es bueno y que es malo. Tú no le puedes decir a Dios esto es bueno y esto es malo. Él ya lo estableció en sus palabras. Esto es bueno y esto es malo, dice Dios. Nadie puede razonarle y decirle, no, a mí me parece esto, eso es lo que te parece. Pero Dios dice, no, esto es bueno y esto es malo. Quiere decir que esa es la expresa voluntad moral de Dios. Porque tiene tres formas de expresarlo. Voluntad soberana, voluntad moral y voluntad individual. No sé si me estoy explicando. En la voluntad individual de Dios que le dice al joven, no te juntes con el incrédulo. ¿Qué relación tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué relación tiene Cristo con el diablo? No hay ninguna. Entonces esa es la voluntad individual. No sé si están aquí. La voluntad moral, ¿cuál es? ¿Qué Él te dice? Esto es bueno, esto es malo. Él establece sus reglas. Va. Miren qué interesante. Entonces sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso a Dios y hace su voluntad, hay dos cosas diferentes. Temer a Dios y hacer su voluntad son dos cosas diferentes. Según Proverbio 8:13, que es temor de Dios. ¿Es aborrecer? ¿Es aborrecer? Hay gente que aborrece el mal, oiga, pero no hace la voluntad de Dios, que es diferente. Una cosa es que no sea condescendiente con el mal. Yo puedo ser no condescendiente con el mal, pero ¿qué sirve si no hago el bien? Igual. Entonces, aborrecer el mal tiene que ver con el temor de Dios. Hacer el bien tiene que ver con la voluntad de Él. Entonces, temor de Dios es aborrecer lo que Él aborrece. Dice David que Dios, que Dios dijo, este es conforme en mi corazón. Dice que David, miren que cómo le presentaba su vida David a Dios. Revísame. Ve mi íntimo corazón, las profundidades de mi interior. Revísalo. Eso no lo dijo usted, eso lo dijo David. ¿Por qué? ¿Cómo es posible cuando tienes en tu conciencia que te recrimina de algo que tienes contra alguien, rencor, resentimiento, odio, amargura, celo, ira, contienda, tengas que el atrevimiento de decir a Dios, revísalo si tú estás consciente que andas mal? Revísame, que te voy a revisar y veré consciente. Porque David le decía, es que ando en tu verdad. Ya me revisé, hice un inventario de todo lo que vi en mi vida, en mi interior, y, en mi comportamiento interior y exterior, ya socialmente, espiritualmente, moralmente, psicológicamente, emocionalmente, en todos los aspectos de mi vida, en mi interior, lo he revisado. Creo que ando bien, pero revísame tú porque tú reíste lo más profundo. Es posible que se me oculte algo que no lo he reparado. Hay gente que anda con rencor y resentimiento y nunca han pedido perdón. Andan allí, especulando, maldiciendo. Hay gente que le gusta especular de los demás. ¿Por qué? La gente que especula de los demás son personas que tienen un corazón dañado. Sí, tienen un corazón dañado. Entonces ellos generan pensamientos cerca de la otra persona. Esto sin conocerla también. Es peor, es más grave. Jesús lo dijo. Al que te maldice, al que te maldice, al que te maldice, al que te hace mal, hacerle bien. Al que te ultraja y te persigue. Tres clases de enemigos. ¿Y cómo responder a las tres clases de enemigos? Porque no quiere verte dañado. Cuando tu tenor de respuesta responde a la actitud que te provocó, entonces dice que te aparece al que te maldice, lo maldice. Respondiste ese mismo tenor, caíste en lo mismo. Pero cuando te privas, oye bien, de no caer en lo mismo, entonces marcaste la diferencia. No vas a dañar tu destino. No dañes tu destino, dice Jesús. La gente daña su destino cuando toma decisiones en contraposición a la ley moral de Dios. Dios dice, esto es bueno, esto es malo. No hagas lo que Dios dice. No hagas lo que Dios dice que no lo hagas. Haz lo que Dios dice que hagas. No sé si me estoy explicando. A su nombre. Gloria. Vamos a Lucas 3, 8, 14. Allá atrás me gustaría que lo veas. Lucas 8. Amén.
fuerte, Dianita. Amén. Verso 8 al 14. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo dice? Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos. Dignos. Que sí que hay creyentes que son dignos. Increíble. Hacer fruto. Fruto. Un fruto es el resultado de que una persona es digna. Que en él fluye. Que muestre que está verdaderamente arrepentida. Una persona que está verdaderamente arrepentida produce frutos. Quiere decir que los frutos lo dignifican a él. Interesante. Eso lo dijo. Dele, sigue. Amén. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Diga. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, les digo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Deténganse. A ver, primero te enseñan relaciones personales. Entonces le enseñan, ¿qué es dar fruto? Al que tiene 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Esas son relaciones personales. Sí. Amén. Dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Sí. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Escuchen. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exija más de lo que os he ordenado. Deténganse. Ahora miren, va a seguir leyendo. Escuchen esto. Miren cómo eso trata los 3 aspectos de la vida social. Cuando querés producir fruto, ser sensible por la necesidad de tu prójimo. Porque estás manifestando un acto de misericordia y de sensibilidad. Primero, esa es una actitud individual. Ahora dice que los fariseos, ¿qué haremos? ¿Qué le digo eso a los fariseos? ¿Qué les digo? Que no exigieron más allá. Entonces yo no puedo exigirle a él lo que yo no veo en mí. Usted nunca anda exigiendo como religioso lo que nunca se ha dado en usted. ¿Cómo pretende que su compañera, su compañero, su hermano, su hermana tengan cambios que no se han dado en usted? No exija más allá. Y nunca trate de exigir ni establecer la Biblia y ponerla como una regla de exigencia. No, la Biblia se enseña como una semilla. ¿Por qué como una semilla? Porque la parábola, en las 13 parábolas que Jesús narró, siempre el corazón está representado como terreno, donde cae la palabra. El fruto se encarga de producirlo usted. Yo le doy la semilla y usted se encarga de producir el fruto, porque su corazón es un terreno. Pero yo no puedo utilizar la Biblia y decirle, sí, yo puedo hacer eso. Entonces dice Jesús que los religiosos exigían más allá de lo que en ellos se miraba. Hay gente que le gusta criticar a otros, pero en ellos no se le ve nada de lo que critican. No tienes autoridad moral para criticar a una persona que anda mal, si andas mal. Y si andas bien, tampoco, porque se supone que andas bien. Entonces Jesús trata, primero, relaciones personales, cómo actuar. Y después, relaciones en lo religioso. Siga leyendo, hasta el 14. Amén. Escuchen esto. También le preguntaron unos soldados. Miren, primero, le preguntaron de la sociedad, la gente de la sociedad. Después los religiosos, ahora los políticos. Miren, ¿cómo les digo cómo se tienen que comportar los políticos? Dele. Diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les digo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentados con vuestros salarios. Interesante, ¿qué le digo a los políticos? No hagan extorsión a nadie, quieren ser íntegros, no se valgan de la función. Y como están investidos de poder, no abusen tomando decisiones, buscando sus propios intereses, dañándole y cercenándole el derecho a los ciudadanos. ¡Qué bárbaro! Los 3 aspectos de la vida social te coges tú: la vida individual, la vida religiosa y la vida política. Jesús, eso lo dijo Jesús. Ahora, por eso está la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para los creyentes individualmente, para los religiosos y para los políticos. ¿Ves? La Biblia es tan integral que abarca todos los aspectos de la vida tuya. Como Dios establece un cambio en la vida tuya socialmente. Si sos una persona sin cargo político, actúa como debes de actuar. El día que Dios te permita ser un ministro, actúa como tal. Y si te da un cargo público, te voy a explicar cuál es la condición que requiero de ti. ¡Qué bárbaro!
Eso es interesante. O sea, la Biblia es un libro tan integral para enseñar a cualquiera en todos los aspectos de su vida. Amén. Usted sabe que hay políticos que toman decisiones en función de sus propios intereses, dañándole el derecho a su prójimo. Mire, a eso se le llama corrupción. Jesús lo dijo ahí indirectamente. Entonces, Jesús está diciendo, y sabemos que Dios lo oye. ¿A quién? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese, ¿cuántos quieren ser oídos del Señor? Yo pedí a nuestro hermano Marvin. ¿Cómo lo dicen todos? Hermano, estamos aprendiendo algo. Es un problema no entender que la voluntad de Dios se revela de tres formas. Les decía, la voluntad soberana, la voluntad moral y la voluntad individual. ¿Cuál es la voluntad moral? Que Él te dice que es bueno y que es malo. Nadie puede razonarle a Dios así. Esto no es así, esto es así. Él dice así, ¡pum! Nadie puede cuestionarlo. Él es soberano. Amén. Vamos a Salmo 48. Vamos a lo que dijo David. Y después el Salmo 143. Amén. Cosa esta. ¿Cuál? Sí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. A ver, miren qué interesante. Si yo les comienzo a preguntar a ustedes cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, les aseguro que ustedes me van a decir amén. Pero si le hago la pregunta en función de lo que dice ese texto, no sé si me dirían amén. A ver, léanlo, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. A ver, algún valiente que pueda pasar y me diga de memoria los 10 mandamientos. Ese texto dice eso. ¿Quién es el que pretende hacer la voluntad de Dios si no conoce su ley? El que no conoce su ley, ¿quién le garantiza que lo están haciendo? Ese texto dice eso. Dice que nadie que pretende hacer la voluntad de Dios no la hace si no conoce su ley. Si no conoce su ley, ¿en función de qué vas a hacer su voluntad? Si estás ignorando cuál es su ley, la que te va a motivar a hacer conforme lo que Él te pide. Su voluntad está manifestada en su ley. El que no conoce su ley, ¿cómo puede garantizar que la hace? Si no la conoce. Esto lo está diciendo David, está diciendo. Léalo de nuevo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿El hacer qué? ¿Qué le agradaba a David? Siga. Y tu ley está en medio de mi corazón. Su ley está en medio de su corazón. Con razón, hacía la voluntad de Dios. Porque la ley de Dios revela su voluntad. La ley de Dios revela su voluntad para mí. ¿Cómo? La ley de Dios revela su voluntad para mí. Él dice, haz esto, voy a hacerlo. Esa es la voluntad manifiesta de mí para ti. Ahora, eso voy a hacer. No sé si me estoy explicando. Alguien que no conozca, no toque la Biblia, no conozca la Biblia. Por eso el fundamento de la vida cristiana es la Biblia. Si usted no la toca, nunca sabrá que Dios ha dicho. Cada vez que usted es consciente de lo que dice su ley, y usted se recita lo que dice su ley, entonces usted está resistiendo a la voluntad manifiesta y soberana de Dios revelada a través de su ley. No sé si me estoy explicando. A su nombre. Entonces dice David, el hacer tu voluntad me agrada. ¿Qué le agradaba? ¿Y su ley está en medio de qué? Eso tiene que ver con convicción. ¿En medio de qué? Voy a ilustrar. Este es el cerebro y este es el corazón. Podríamos saber la ley mucho. Pero dice David, yo lo tengo en el corazón, Ulises. ¿Y qué es eso? Yo lo tengo por convicción. Y el que lo tiene en la mente y no lo tiene en el corazón, solo el que lo tiene intelectualmente, no por convicción. Que sí que muchos tienen intelectualmente su ley en su mente, pero no en su corazón. Yo venía a nuestra hermana. Yo digo ahí, hermano. ¿Cómo le dicen a nuestro hermano? ¿Cómo le dicen a nuestro hermano? A ver, entonces, conocer su ley nos compromete. ¿Cómo dije? Conocer su ley nos compromete.
Dios sin conocer su ley. No sé si me expliqué. Si no conoces su ley, ¿cómo te puedes comprometer con un Dios que tiene leyes a través del cual Él te exige que te comprometas con Él? Es que David dijo, el que conoce su ley, asume en su conciencia dos cosas. O se resiste a comprometerse con Dios, o en función de lo que conoce a Dios se compromete, haciendo lo que dice su ley. El que conoce su ley, y su ley, la ley de Dios no se ajusta a su vida, o tu vida no se ajusta a su ley, entonces nos muestra que tiene compromiso con Él. Eso es lo que dice la Biblia. Veamos, 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo? Enséñame a hacer tu voluntad. Quiere decir que hacer la voluntad de Dios es enseñable. Debe enseñarse. ¿Cómo dijo? ¿Qué cosa? Entonces nadie la sabe por saberla. Yo sé cuál es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo que saberla. Tengo que ser enseñado. Tengo que enseñar la voluntad de Dios. Diga. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿A tierra? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que por intuición dice que está haciendo lo correcto de Dios sin conocer su ley? A tierra de rectitud. Para que haga lo recto, debes de tener normas, principios que te enseñen cuál es lo correcto que tienes que hacer, cuál es lo recto que tienes que andar. Tienes que conocer principios, tienes que conocer normas. Si no las conoces, ¿cómo va a andar en rectitud? Si no las conoces. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Yo tengo que saber qué es andar en rectitud. Dice Jesús, cuando vayas a orar, estando en oración, a ver, perdona. Conozco su ley. Perdona, estando en oración, perdona. Si tenés algo contra alguien, perdona, dice. Conozco esa ley, esa disposición. Cuando estoy orando, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Es mi oportunidad, dice. Porque tenemos un encuentro con Dios. Perdona en ese momento. A ver, digamos, 103:21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Cosa más poderosa. Otra vez, escuchen. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Escuchen. ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ángeles y todos los ustedes que os sirven. Bendecid, hablar bien de Dios, hablar el nombre. Dios te autoriza que hables en nombre de Él. A ver, Dios autoriza que hables en el nombre de Él, te autoriza. Pero asegúrate que para tener esa autorización, dice que depende de que haga su voluntad. Si no hace su voluntad, no está autorizado a hablar el nombre de Él. Léalo. Bendecid a Jehová, ¿Quiénes? vosotros todos sus ejércitos, Siga. ministros suyos, que hacéis su voluntad. ¿Quiénes son los que van a bendecir el nombre de Dios? Entonces es un atrevimiento ponerse el nombre de Dios en la boca cuando tu vida no está haciendo la voluntad de Dios. Es un abuso, dice. Es una condición, ¿viste? Interesante. Los que hacen la voluntad de Dios están autorizados, tienen una investidura, tienen una carga de responsabilidad y tienen ese privilegio. ¿Viste? Esa connotación es un privilegio, una carga de privilegio que Dios deposita. Habla de mi nombre, usa mi nombre, te lo he conferido. Si haces mi voluntad, puedo usarlo abiertamente. Eso explica por qué no nos funciona el nombre de Dios cuando oramos. En el nombre del Señor, sos sano, sé restaurado. Señor, en tu nombre, no funciona. Porque el nombre de Dios detona el poder que contiene Él para liberar lo que pretendemos en función de que tu vida esté en sintonía a su voluntad. ¿Quieres que libere el poder del nombre de Dios? Que tu vida está en sintonía con su voluntad. Si nuestra vida no está en sintonía con la voluntad de Dios, poner el nombre de Dios es solo filosofía, simplemente una expresión filosófica más. Es intelectualismo eso. Cristianos a base de intelectualismo, pero sin compromiso. Dios está requiriendo una vida. Yo venía en tu hermano Pedro, ¿cómo dice todo? ¿Cómo dice todo? ¿Tu nombre? Yo venía en tu hermana Carlota. Dios me bendiga. Adelante.
Como dicen a Pedrito. Hermano, ¿estamos aprendiendo algo? Sí. Interesante, ¿verdad? Jesús aquí habló de los tres aspectos del comportamiento del creyente. Es creíble, es increíble. Juan 8, 39, 41. Amén. Amén. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo. Detengan. Oiga, qué fácil decir, yo soy cristiano. Todos decimos eso. Decimos que somos cristianos porque profesamos cierta fe. Cuando damos la Biblia. Nos congregamos en un lugar de cuatro paredes. La gente cree que eso lo define como creyente. No es cierto. Eso no está en la Biblia. Oigan lo que Jesús dijo. Oigan lo que dijo Jesús. Dele. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Diga. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Deténganse. Escuchen. ¿Saben qué Jesús le está diciendo a ellos? Fariseos hipócritas, les dice. Oigan. Yo les estoy enseñando, ustedes están respondiendo a mi enseñanza. Los confronta. Es un bisturí que les está sacando lo malo. Los confronta. Usted dice que son hijos de Abraham. Lo que les enseño a usted fue lo que Abraham enseñó igual. Dice. Y usted dice que son hijos de Abraham y no soportan lo que les enseño. Porque lo que les estoy diciendo, Abraham lo dijo. ¿Cómo pueden ser hijos de él? Aleluya. Esto también lo enseñó Abraham. Lo que les estoy diciendo, son hijos de Abraham. Si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué hizo Abraham? Estudiando. Él le enseñó a sus hijos. Dice que se reunía, le enseñaba a sus hijos después de sí, a sus generaciones. Dice que honraba a Dios con su vida, con todo lo que tenía, totalmente. Era un hombre que cuando Dios le dijo, vete al lugar que te preparé para ti, dice que él fue al lugar donde Dios le dijo. Mire qué clase de precisión. Y le dice, sacrifícame a Isaac a quien ama. Competía su hijo en el corazón de Abraham con Dios. Sí, amén. Tú me lo diste, tú me lo quitas, es tuyo. Ay, Señor. A los 100 años me estás dando uno con costo, uno. El único que tengo me lo estás pidiendo que lo sacrifique. Sí, hijito. Pero quiero saber quién es el primero en tu vida porque lo amas tanto que compite conmigo en tu corazón. Quiero saber quién es el primero. Aleluya. Y los fariseos buscaban sus intereses. No sacrificaban todas las cosas que competían con Dios en su corazón. Porque estaban lejos de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio en función de que yo agrade a Dios. Esto es lo que digo Jesús. ¡Tu nombre! Gloria. Vamos aprendiendo, hermanito. Amén. Mateo 7:21. Amén. Escuche. Porque donde esté No, 7:21. No todo Mateo. el que dice Señor, Señor, No todo el que me dice. Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Escuche. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mano. ¿Otra vez? No todo el que, ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre Vamos a ver que quién está es en esto. el cielo. Deténganse. A ver, 7:17 de San Juan. 7:17 de San Juan. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia A cuenta. ver, el que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que conocer doctrina. Tiene que conocer doctrina. Por eso es bueno estar en el culto. Porque en el culto usted aprende doctrina. Usted no puede ser como un religioso más, como todas las religiones en el mundo. Muchos dicen, yo soy esto. No son nada porque no saben doctrina. Defienden una causa que ellos mismos ignoran. No son nada. Por ignorancia. Ahí está Jesús. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios. Y si que la voluntad de Dios se fundamenta en la revelación de la doctrina. Ahora miren. A ver, no pierdan ahí. No perdas que es ahí. Juan 15:8, por favor. A ver, lectores. Amén. Dale. En esto es glorificado. A ver. Pongan atención a esto. Dale. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Llevéis a dónde? A ver, el que llevéis. No dice que producto, llevéis. ¿A dónde? Sigue.
y seáis así mis discípulos. Deténganse. Ahora lea 7:21 de Mateo. Escuche, yo venía a tu hermana Jenny y en su familia. ¿Cómo le dicen todos? ¿Cómo le dicen todos? A ver, pongan atención a lo que dice. Mire lo que dice San Juan con lo que dice Mateo. No todo el que me dice. Espere. Ahora sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A ver, no todo el que me dice Señor, entrará. Ahora, ¿quiénes son los que entran? Léalo de nuevo, escuchen. En esto es glorificado mi Padre, Diga. en que llevéis mucho fruto. Detengan, pongan atención. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho. Entonces, Mateo 7:21 que dice, no todo el que me dice Señor entrará. No, allá van a entrar los que llevan mucho. ¿Quiénes entran? Los que llevan mucho. Frutos, los frutos tienen que ver con tu carácter, con tu conducta. Frutos tienen que ver con tu estilo de vida. ¿Con quién tiene que ver el fruto? No con tu servicio, con tu carácter, con tu estilo de vida. Estilo de vida. Con eso tiene que ver el fruto, con tu carácter. Hay gente que no se sabe controlar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque somos dominantes en la vida cristiana. Entonces Jesús está diciendo, en que llevéis mucho fruto. No fruto, mucho. Dios no quiere menos que mucho. No se contenta con mucho. Señor, no fruto. No significa lo que traen fruto. ¿Quién? Lo que traen mucho fruto. ¿Cómo es? Dios está requiriendo que llevemos mucho. A ver, un ejemplo de un fruto. Ejemplo de un fruto. Mansedumbre. Esa es una virtud del fruto del Espíritu. Otro. Ese es el fruto del Espíritu. Pero un ejemplo, dije. Como él dijo. ¿Ah? Esos son resultados. Un ejemplo. Como lo que él dijo. Paciencia. Es una virtud del fruto del Espíritu. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Sí, es que son resultados del fruto. ¿Cuál? Es que ese es el conglomerado del universo. No. Me extraña que yo les pregunte a ustedes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso. No sé si me estoy explicando. Todo eso es el fruto del Espíritu. A ver, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. A ver, todo. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Paciencia. ¿Para qué? Para soportarla a ella. Paciencia para soportarlo a él, sí. Gozo. Que las circunstancias de ellas no cambien tu estilo de vida con Dios, porque tu gozo principal no estriba que sí está bien contigo, es que Dios lo está disfrutando en tu vida. Gozo. Porque tu gozo no depende de tu compañía, depende del resultado que tengas con Dios en tu vida. Dice, amor, gozo, paz. ¿Cómo? Y una vida totalmente en conflicto. No, vas a estar requiriendo. Cultívale en el hogar, ahí comienza. Benignidad. Que cualquier sacrificio, toma una muchachita linda que te traje. Y se cayó, vení. La voy a sobar, ¿no? Pobrecita, comprarme ahí un bálsamo. No hay, pues con la mano. Esa benignidad. Bondad.
¿Qué es bondad? Ella se comprometió, tomó una mala decisión, aunque te consintió, no puede. Toma, aquí, toma, paga. Esa es la bondad. Ahí se manifiesta en la relación. Fe, tienes confianza y seguridad en ella. ¿Quién es leal? En función de que tú eres leal, ella va a ser leal. Pero si tienes desconfianza es porque tú eres desleal. Tú eres desleal, por eso crees que los demás son desleales. Amén. Fe. ¿Está bonito o no está bonito? Sí, eso te gusta. Nombre. Mansedumbre. Tiene una reacción ya. Que lo pone el puño. Lo pone a chiflar y se controla a sí mismo. Templanza. ¿Qué significa? Que te controlas a sí mismo, aunque estés con la disposición de querer reaccionar y te controlas. Templanza. Este no sabe, esta no sabe que si se me mete aquel que te corté. Sí, no le das espacio que se meta, te controla. Eso dice la Biblia. Eso está diciendo, eso es conocer el carácter de Dios. Porque si Dios fuera como ustedes y yo, ya no existiéramos ninguno. Porque le agotara su paciencia, la vida tuya y la mía, ya estuviéramos hecho chicharrón. Pero su paciencia nos tiene vivos, esperando que nos arrepintamos. Dice eso la Biblia. Eso dice, ¿a dónde? Romanos 2:4. ¿A su nombre? Gloria. Mansedumbre, templanza, dice. Alto, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Es necesario que se vea en mi vida. Si no se ve en mi vida, ya tengo problemas. En eso estriba la voluntad de Dios. Por eso le estaba explicando. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuánta gente le dice Señor? Pero, ¿se puede ver el fruto del Espíritu en él? Muchos no. Es que muchos me decían Señor, pero nunca produjeron el fruto. Porque cuando Dios pretende alcanzarlo con tu vida, alcánzalo asegurándote que tu vida abunda mucho fruto. Que llevéis mucho fruto. Qué persona más generosa, qué persona más paciente, qué bondadosa, qué persona más benigna, qué amable. Es amable con todo. Servicial con todo. Interesante. Pero que te digan, ni quiera Dios, con solo verle la cara, para que anda cobrando. 11:40. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él y tenga perdón. Yo no lo leo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día de reposo. El día de reposo. No el día postrero. Postrero. Espérense, otra versión. ¿Qué versión está leyendo? No, porque es otra. Ya. Es que diga reposo, pero yo le digo postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ah, pero ya no es de reposo. Ah, pues va a resucitar sábado 1 o domingo. Gloria a Dios. Ahora sabía que era su nombre. ¿Sí? Tenía que leer con meditación. Qué bonita lectura. Resucitaremos el día 3. A su nombre. ¿Cierto? La voluntad de Dios. El pleno gozo. El gozo pleno de Dios para mi vida. Sin ella, nunca sabré el deseo de Dios para mí. Porque Dios en su amor desea bendecirme. Amén. Él desea bendecirme. ¿O no es así? Va. Miren lo que el Señor le dijo a una mujer aquí. Vamos a 8:11. Después de alguien va a poner Mateo 7:16 al 18. Amén. ¿Qué ella dijo? Ella dijo. Ninguno, Señor. Ninguno. ¿Quién está contándote? Ninguno, Señor. ¿Quién le dijo a Jesús? Entonces Él le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. A ver, qué interesante. Me gusta lo que Jesús dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque lo que te condena es el pecado que cometes, no yo. Cuando uno anda mal, a ver,
Cuando uno anda mal, la gente cree que Dios lo está condenando. Dios no condena a nadie. Vete y no vuelvas. Porque ni yo te... Es que yo no condeno a nadie. No peques. ¿Para qué? Para que no tengas no tengas sentimiento de culpabilidad. Porque lo que te condena a sí mismo es tu pecado. No peques. Yo no. Es tu pecado. Por eso es que usted y yo tenemos que conocer su voluntad. Porque cuando usted hace lo malo, y nosotros hacemos lo malo, entonces hay algo que nos condena. Lo que es tu pecado. Nunca Dios. Nunca Dios te condena. Es tu pecado. Eso dice. Vete y no vuelvas a pecar para que no te venga otra cosa peor. ¿Están aquí? Sí. Al día. Mi pecado me condena. Cuando hago mal, mi pecado me condena. Y ahí cuando la conciencia te dice que hiciste mal, vete y no vuelvas a pecar. Ni yo te condeno. En la voluntad de Dios es que Él no te condena. Tú te condenas. Entonces la gente que se va al infierno, ¿por qué fue? ¿Porque Dios le envió o porque ellos se quisieron ir? Se fueron. ¿Será que hay gente que le gusta el infierno? Primera Pedro 4, 1 al 2. Amén. Primera Pedro 4, 1 al 2. A ver, escuchen eso que interesante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Diga, espere. A ver, escuchen eso que interesante lo que Pedro registra de Jesús. Miren, dile. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Escuchen esto. Eso fue otra vez. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben qué dice? A ver, la voluntad de Dios es intercambiable. Dice Dios, mi voluntad fue yo asumir el costo que me exigió la vida para darte la vida. Ahora pido que también tú te exijas a sí mismo, morir por mí. Yo morí por ti, ahora tú mueres por mí. Yo estoy diciendo, yo morí por ti, tú también te pido que mueras por mí. Pedro está diciendo eso. ¿Quién es? Que no compromete su vida con Dios, ante Dios, sino le dice, estoy dispuesto a dar la vida y no a desagradarte, porque quiero agradar, porque tú diste la vida por mí, yo también la daré por ti. Ese es un intercambio de voluntad manifiesta. Pedro dijo, porque Pedro llegó a poner su vida por él. Dice la historia que cuando Pedro lo iban a matar, lo iban a crucificar, y él dijo que no era digno, que lo crucificaran como su Señor. Entonces dijo, crucifíqueme de otra manera. Y lo pusieron pies arriba, y así lo crucificaron. En una cruz llamada de Cusata, que es en forma de X. En forma de X. En una cruz, porque había tres tipos de cruz: igmisa y commisa. Igmisa, en la que Jesús fue crucificado, era más dolorosa. Commisa y de Cusata. Cuando Pedro lo crucifican, él pide que lo crucifiquen en esta. Lo crucifican y lo ponen pies arriba. Una vez que lo crucifican y comienzan a martirizarlo, lo sacan, lo quitan y lo decapitan. Él dijo, por eso él escribió esto. Antes de morir, estoy dispuesto a dar mi vida por él, porque así él no tuvo reserva para darla por vida. Su nombre. Gloria. Hay quienes no tienen que comer y se están quejando. Imagínense que Dios te pida la vida. Habrá cosas por las cuales te estás quejando, por un dolor, por un problema. Los problemas son reales. Pero tienes que tener la suficiente confianza en la voluntad de Dios para que sepas que Dios interviene en favor tuyo cuando tienes problemas conscientemente reales. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios en la vida nuestra si no creemos en que Él va a intervenir en favor nuestro? ¿De qué sirve? Querer en Dios y no tengo conciencia de lo que Dios va a hacer en favor mío. Tengo que tener conciencia. Porque si estoy creyendo y estoy profesando de su nombre, tengo la plena confianza que Él va a intervenir en favor mío. Pero me tengo que asegurar
que si estoy haciendo la voluntad de Él. Si no estás haciendo la voluntad de Él, la perdiste. Hay quienes quieren vida restaurada, pero no quieren restaurarse. Así dice. A su nombre. Gloria. Este salmo me encanta, el Salmo 143. Se lo recomiendo. Leamos de nuevo. Leamos de nuevo, miren. 17 de Hebreo. Por favor. Amén. 17. Amén. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Él vino a hacer la voluntad. ¿Y ustedes qué están? A ver, otra vez, 10:36. Amén. Porque vos es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A ver, ¿cuánto creen en lo que Dios ha prometido? A ver, por eso vamos a ir aterrizando. ¿Cuánto creen en lo que Dios ha prometido? Amén. Están convencidos. ¿Cuánto creen en lo que Dios ha prometido? En este libro hay 34,000 promesas. ¿Cuántas hay? En este libro hay 34,000 promesas. Ahora, lea otra vez el texto. Escuchen. Amén. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia. ¿Para qué? Diga. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué se necesita mientras uno está siendo paciente? ¿Qué se necesita? Ahí dice. Ser probado. ¿Ah? Ser probado. Ser probado. Mientras uno está haciendo ¿qué? ¿Qué tiene que estar haciendo? Dice que usted sea paciente. Pero entre tanto, usted espera lo que Dios le prometió, manténgase haciendo la voluntad de Él, para que pueda usted adquirir lo que de Él prometió. La gente cree que Dios le va a dar algo que Él prometió sin que usted haga la voluntad de Él. No, está bajo condiciones. Si usted no hace la voluntad de Él, usted no tiene promesas de Él cumplidas. Ahí sí ese texto lo dice. Ya lo de nuevo. Amén. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Otra vez. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Otra vez, escuchen. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo quiero que Dios me cumpla lo que me comprometió aquí. Él se comprometió. Dice Dios, yo soy fiel, dice. Yo sé, Señor. Pero quiero obtener todo lo que has prometido. Entonces dice Dios, te voy a hacer un examen. Bueno, voy a revisar si ha hecho mi voluntad. Dice. El que quiere alcanzar lo que Dios ha prometido, asegúrese que ha hecho la voluntad de Dios. Valora a su semejante. Es una persona comedida. Tiene la predisposición de hacer la cosa correcta en función de lo que conoce de Dios. ¿Sí? Este libro te enseña cómo actuar de forma correcta. Comienza con la figura que tienes en tu familia, como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Comienza. Como hijo, has honrado a tus padres. Como esposo, has amado a tu esposo. Le has proporcionado las condiciones que necesita como tal. Como esposo, has amado a tu marido, has respetado su autoridad, te has sometido a él, te has sujetado a él, no le responde, no te comporta como Jezabel, mandona, respondona, controladora, o sea, un espíritu de perversión. Una mujer que quiere controlar a su marido, esa es la mayor de las perversidades. Perversa es, eso dice la Biblia, perversa es.
porque quiere manipular a Dios en la figura de su marido. Y Dios no lo va a aceptar nunca eso. Mi amor tiene que estar sumisa, no subyugada, que es diferente. El hombre no puede sujetar a la mujer. Ella se sujeta así sola, consciente de su papel. Porque si el hombre la sujeta, entonces la subyuga, no se somete. Él no puede establecer reglas. Él administra. Las reglas se las impone ella misma, basada en la conciencia que tiene su papel ante Dios, cuando es parte de una relación. Entonces ella dice, no, yo tengo a quien es cabeza. Porque Dios se hace representar en él. Porque dice la Biblia que el marido es cabeza de la mujer. Él lo estableció. ¿Quién es ese que lo va a cuestionar a Dios? Pero ¿qué tal si un marido se deja manipular y todo? Entonces, mire cómo funciona esto. Míreme cómo funciona esto. El marido, si él tiene autoridad, él no funciona de acuerdo a su autoridad. Y parte de su autoridad la empodera a ella. El empoderamiento que a ella, de su autoridad que Dios le repartió a él, ella lo va a utilizar y va a reaccionar en respuesta a lo que requiere él. Entonces, él va a crear disfunción. No es ella, es él. Porque él se dio su autoridad. Entonces, con ese empoderamiento, ella reaccionó. ¿Por qué? Porque él le cedió ese poder. ¿Qué significa eso? Que él la tiene destruida en el matrimonio, no ella. Ella está destruida porque no entiende con conciencia el papel. Por eso le estoy diciendo hacer la voluntad de Dios. Estoy ejemplificando, ¿verdad? Estoy ejemplificando. Entonces, el marido dice, no, yo soy proveedor. Yo tengo que asumir el papel. Tengo que ver por mis hijos, por todo lo que necesitan. Yo tengo que asumirlo. Yo tengo que no tener pense que tengo que hacer. Yo sé mi papel. Tengo que estar con él, con mis hijos y con mi esposa. Igual ella, con su marido y con sus hijos. Ella. El error más grande, cuando el marido ¿llega a qué? A educar a sus hijos. No, la Biblia dice que el papel de educarlo es de la mujer, no del marido. Eso dice el proverbio. Porque si el marido llega a disciplinar a los hijos, allá en el futuro vas a tener unos enemigos. No pasaban contigo y cuando llegabas solo a tratarlo, si no tienes la conciencia de la raíz del mal que se está dando, la que lo tiene la madre. Entonces la madre condescendiente tiene destruido a su familia. Y qué interesante. La Biblia dice, el proverbista dice él, esa es la voluntad de Dios, que él haga su papel, ella haga su papel y los hijos hagan su papel. Amén. No sé si me estoy explicando. Porque ¿quién es el que va a cuestionar a Dios? Dios dice que es así. Así es. Nadie puede cuestionarlo a él. Eso dice él y así es. Mujer, amad, es un imperativo a vuestro marido. No le dice que el marido la sujeta. Sujetados a ella. Eso dice la Biblia. ¿Alguien lo considera eso como de Dios eso? Habrá mujeres sensatas que consideran de Dios eso. Es la voz de Dios hablando. Eso dice Efesios 5:32. Al marido, no exasperéis a vuestros hijos, no los irriten. Hay padres que, ¿cómo mantienen a sus hijos? Que bárbaros. Le caen. Van a tener un enemigo en el futuro. Siéntate, enséñale la palabra. Horrible, disciplínalo. Pero no lo hagas como aquella botita que cae en la piedra. Y nunca te has sentado para enseñarle. ¿Quieres disciplinar sin enseñar? Error. Es al revés. Enseña. A la rebelión de tu enseñanza, entonces viene la disciplina. Pero quieren disciplinar sin enseñar. ¿Cómo? Al revés hacen las cosas. No sé si me estoy explicando. Dios primero te da de comer y después te disciplina. Como sabemos, el Padre nuestro dice. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Después, perdona mis ofensas. Come. Después nos aceptamos porque arreglamos tu problema. Come. Después arreglamos el problema que tienes. Mire qué lindo es Dios. Y dice que azota y disciplina a todo el que toma por hijo. Él. Pero Dios nunca te va a disciplinar, excepto te enseña primero. Si no te enseña, no te disciplinará nunca. No lo hace. Él no abusa.
Porque su materia prima para disciplinarte es su consejo, es su palabra. Todo lo que ustedes oyen aquí es la voluntad expresa que tiene la Biblia para ustedes, para mí. No se trata de que usted tenga que hacer lo que quiere. Cuando usted toma una decisión en función de que usted quiere hacer lo que quiere, usted se salió de la voluntad de Dios. Ya no es la voluntad de Dios, es la voluntad suya, no la de Dios. Amén. Porque el texto dice que tengamos paciencia para alcanzar lo prometido. Lo prometido. Sí. Hay hombres que abusan también. Hay hombres que tienen espíritu de violencia, hasta predisponen hasta matar. Ese es un demonio, se está endemoniado. La persona que se le pasa por la mente, golpear a la mujer, golpear. Ese tiene una legión de demonios, necesita liberación. Y hay hombres y quieren tener a la mujer de rodillas. No lo haga. No cometa ese error, te metas a problemas con Dios. Porque la Biblia dice que ella es doxazo. Para Dios, ella es un doxazo. ¿Qué significa? El hombre frágil que representa su gloria. Y cuando te metes con su gloria, te metes con el Dios Altísimo. ¡Qué bruto un hombre! No puedes tocar a la mujer como quieres. No puedes abusar. Porque te metes con la parte más frágil de Dios. Porque ella es doxazo. Ella es mi gloria. Interesante. Hay hombres que creen que le están... ¡Ay, la verdad! Agarrando a Dios a la fuerza. Cuidadito, te vas. Porque uno como marido dice, yo soy la cabeza, tenés que sujetarte. Ahí el papel de ella. No dice que ella se te sujete, no. Dice que los dos se sujeten uno al otro. Dice eso la Biblia. Tiene que decirlo. Si no lo dice, estoy mintiendo yo entonces. Dice Efesios 5:32. Sujetados los unos a los otros. Y maridos, amas y mujeres, sujetados. Los dos tienen que sujetarse. Amén. Se trata de considerarse como autoridad los dos. ¿Ves qué interesante? Porque los dos son emblemas de autoridad, los dos. Yo leo. ¿Eh? Amén. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Desde el verso 28 léelo. Escuchen eso. Perdón, desde el verso 26. Amén. Escuchen eso. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oigan. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Diga. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. A ver, ustedes. Dice que un marido no debe de aborrecer a su propia carne. ¿Quién es ese que agarra un martillo y se pega en la mano? Uno de aquí, agarrar un martillo y se pegará en la mano. No. Así debes de considerar tu mujer, que es parte de tu cuerpo. Lea el verso 21. Escuchen. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto se está hablando. Que unos a otros tenemos que someternos. El marido, someterse a ella y ella a él. Los dos tienen que someter. Porque dice, es que él es la cabeza. Sí, es que el someterte. Y que él se someta a ti no significa que se dio el poder de su cabeza. El poder que él tiene es administrativo, no de control. Es diferente. Control solo Dios lo tiene. Como dije, es administrativo, no de control. Porque yo me que dice, date aquí, date. ¿Por qué no viste aquí? Eso es control. Ese es control, eso tú no puedes hacerlo. Porque está manipulando la voluntad de alguien. ¿Acaso ella no sabe lo bueno que hacer? Y él también. ¿Acaso no tiene conciencia? ¿O está tratando con niños? ¡Su nombre! Gloria. Es que no me gusta. Bueno, y cuando sé tú lo que no le gusta a ella, es que ella me entiende. A ti sí te tiene que entender, pero tú a ella no. ¿Ves que es fácil, ¿verdad? Acusarnos nosotros? Más cuando se da, no lo voy a decir. A su nombre. Hermano, que Dios les bendiga. Amén. Creo que hemos aprendido algo. Hay que conocer la voluntad de Dios porque Dios desea que seamos totalmente bendecidos. Que seamos totalmente bendecidos. ¿Sí? Dios quiere la libertad en Cristo, no tu libertad, que es diferente. Pero Él quiere que experimente el favor de su gracia en función de su voluntad en favor tuyo. Su
Su voluntad es que usted y yo viva bien, que usted y yo vivamos bien. Que todo lo que Él ha prometido lo podamos experimentar. Esa es su voluntad. ¿Amén? Amén. Terminamos. 3 formas en las que se revela la voluntad de Dios. ¿Cuál es? La voluntad soberana, la voluntad moral y la voluntad individual. ¿Quién me explica la voluntad soberana? Que Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y a donde Él quiere. Sin explicación alguna. Esa es la voluntad soberana. ¿Cuál es la otra voluntad? La voluntad moral. ¿Quién me la explica? Él nos dice lo que es bueno y lo que es. Hoy nos ha hablado Dios diciendo lo que es bueno. Porque Él manifiesta su voluntad moral. Él te dice, esto sí, esto no. No lo hagas. En contra de lo que Él dice que esto es malo. No hagas lo malo. Él te dice que no. Por alguna razón te lo dice. Haz el bien. Por otra razón te lo dice. Y la otra es la voluntad. ¿De qué trata eso? Entonces trata como usted de forma personal de diferente de ella. Esa es la voluntad individual. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 9. Esa es la voluntad individual para con Pablo. Lo llamó, le enseñará a cuánto significa sufrir y padecer por mi causa. Lo haré grande. Voluntad individual, no conmigo. Que fue con él, no conmigo. Por lo tanto, tenemos que conocer su ley. Dios les bendiga a todos. Amén. A ver, conoceré la ley de Dios. Conoceré la ley de Dios. En su ley. En su ley. Me deleitaré. Me deleitaré. Porque su ley revela Revela su voluntad. su voluntad. Su voluntad está revelada. Está revelada. En su ley. Por su ley. Podré direccionar mi vida a su voluntad. Su voluntad soberana. Su voluntad moral. Su voluntad individual. Serán parte de mi vida. La entenderé. Porque el objetivo único de Dios, de mí para Él, es que lleve mucho fruto. Amén. 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 Pónganse. Padre, te damos gracias. Nos hemos reunido para orarte y para bendecirnos. En el nombre que es santo. Oh Dios de toda la honra, alabanza y adoración. Bendito Padre, bendito de gloria. Te bendigo por cada una de las familias que se hicieron presentes. No deja ninguno fuera de tu bendición en sus vidas. Las familias que representan. Gracias, Señor. Alcánzalo con el favor de tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Aplico la sangre de Jesucristo en la vida de cada uno de ellos. En sus vidas, en su trabajo, en sus negocios. Señor, haz de ellos instrumentos que te honren, que te adoren, que te exalten. Padre, que conozcamos conscientemente el poder de tu voluntad y tu gracia, revelado a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, que tu favor no falte en cada familia. Aquí representada, aplico la sangre de Jesucristo en cada uno de ellos. En todo lo que hacen, que ellos dicen, donde ellos se desplazan, sea altamente bendecido para honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Llénalos de ti, cúndelos de tu gracia. En el nombre que es sobre todo el hombre, Padre. Te alabamos, te bendecimos para siempre. A ti, Señor, te da toda alabanza, honor y gloria. Amén. Y amén. Amén. Amén.